Bueno. Pues buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estéis viendo. Tenemos público tanto en Europa como en Latinoamérica, y alguno en Estados Unidos. Bienvenidos, yo soy Daniel, estaré coordinando y moderando el webinar de hoy, un webinar para el que ya os digo que tenemos casi 300 registrados, y hay aproximadamente unas 70 personas ya en la sala, o sea que hay cierto interés por el tema de la inteligencia artificial. Os cuento un poquito un par de cuestiones técnicas o logísticas. Estaremos aproximadamente con una presentación de unos 45 minutos y posteriormente os animamos a participar en un turno de preguntas. Tenemos aquí a dos expertos de primer nivel en el tema, así que aprovechar, porque luego cuando veáis el vídeo ya no podéis hacer vuestras preguntas. Podréis hacer las preguntas vía micrófono, ¿eh? Os animamos a hacerlo, es lo más directo, lo más interactivo. Ya os diré cómo y ya de entrada podéis también plantear vuestras cuestiones o vuestras dudas en el chat. El webinar se está grabando y recibiréis mañana mismo la grabación del mismo. Bueno, ya sabéis que este webinar está organizado por LPI. LPI, ahora nos explicará un poquito más Pedro, es una ahí está. Es una organización sin ánimo de lucro, a caballo entre Italia y Latinoamérica y Perú, y dedicada un poco a difundir información sobre analítica y business intelligence. Tenemos a Pedro Chávez, que está en Milán. Pedro, ¿puedes levantar la mano y así te vemos? Hola, hola. Ahí está ¿Cómo Pedro están? en Milán. Encantado de participar. ¿Cómo están? Y tenemos a Samuel Alonso Oporto, que está en Lima. Samuel, levanta la mano, así te vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y posiblemente algunos estén en la tarde o de repente de noche o madrugada. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Pedro, empiezas tú, nos cuentas un poquito qué hacéis desde el EPI, un poco cuál es el objetivo de este webinar y a continuación doy la palabra a Samuel. Sí, claro. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenidos a todos y muchas gracias por la participación de ustedes en esta conferencia que nos va a permitir a nosotros poder comunicar algunas ideas importantes sobre lo que es inteligencia artificial, que ya ha dejado la etapa de lo que es la ciencia ficción para ser protagonista directo de nuestras sociedades y economías, y que sin ninguna duda será o tendrá el mismo protagonismo en el mediano o en el corto plazo que en la actualidad lo tiene el Internet. Daniel ha explicado un poco el propósito de nuestra organización. Nosotros somos LPI, es una organización sin fines de lucro que nos interesa difundir temas de analítica, básicamente de negocios dentro de lo que están los temas de inteligencia artificial. Y bueno, nosotros lo hacemos a través de una red de profesionales en el mercado iberoamericano, y a través de diversas organizaciones como la central que tenemos en Italia, en Milano, así como también nuestra oficina para Sudamérica en Lima y nuestros asociados diversos en Europa, dentro de lo que está IT Latino, ¿no? La inteligencia artificial, que ya la va a explicar Samuel, es el conjunto de algoritmos, procesos y plataformas tecnológicas que tienen como propósito construir máquinas inteligentes que emulen el pensamiento humano. Dentro de pocos años ya la inteligencia artificial va a ser totalmente protagonista de nuestras economías, y se estima, según un estudio de PricewaterhouseCoopers Corporation, que aproximadamente va a representar hasta un incremento del 26% en el Producto Bruto Interno en lo que son las economías locales. Bueno, Samuel va a detallar todos estos temas de la inteligencia artificial, los conceptos principales y su impacto en las organizaciones, y mi participación era
sobre todo agradecerles digamos, su presencia en esta conferencia, así como también anunciarles de que hemos planificado un curso sobre estos importantes conceptos de inteligencia artificial en las organizaciones a través de nuestra organización. La página informativa del curso, no sé si Daniel la puedes mostrar en este momento, ¿no? Sí, en el chat lo estoy poniendo. Ok, y que quisiéramos invitarlos y que aprovechen de esta red global que tenemos de profesionales que nos va a permitir construir un proceso formativo muy interesante donde vamos a compartir realidades organizacionales de diversos ámbitos, de diversos países, incluso de diversas regiones, y vamos junto con el especialista Samuel Oporto a construir seguramente un abanico de conclusiones muy importantes que les servirá en la planificación de estas tecnologías en sus empresas. De mi parte es todo, les agradezco nuevamente la participación y Daniel, a tus órdenes para que le puedas dar el paso a Samuel. Ok, muchas gracias, Pedro. Vale, Samuel, te estamos viendo y estamos escuchando, así que cuando quieras, todo tuyo, adelante. Bien, bien, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Pedro. Nuevamente, buenos días a todos los asistentes a esta conferencia. Voy a presentar, digamos, un resumen de la experiencia que he tenido en el tema de la inteligencia artificial desde hace más o menos 12 a 13 años que estoy trabajando en esos temas, en diferentes empresas, instituciones. He dictado múltiples charlas, soy asesor de tesis, desarrollo proyectos en este ámbito aquí en Perú. Ese es el temario de la conferencia. Vamos a ver algunas consultas para poder motivar qué cosa es la IA. Vamos a hablar de la IA natural, de la inteligencia natural, de la inteligencia artificial. Vamos a ver qué son datos, información y conocimiento, qué es un patrón de comportamiento, qué es aprendizaje automático. Y finalmente vamos a cerrar con una definición de qué cosas son los agentes inteligentes, ¿sí? Quiero plantearles un problemita muy simple, muy sencillo. Imagínense que ustedes viven en una residencia y su vecino, ¿no? El vecino al costado, ha adquirido un dron con cámara web y el cual él maneja vía un comando, ¿no? Invadiendo tu privacidad. Tú que estás dedicado a esos temas, adquieres, digamos, unos 20 o 30 drones pequeños, de tal manera que si uno de ellos choca con este dron con cámara, entonces lo puede derribar y ya no invadiría tu privacidad, ¿no? La pregunta es, ¿cómo harías o cómo desarrollas un programa que gestione esos drones y lo opere en forma autónoma? Es decir, sin que tú intervengas, ¿no? Y más aún, comandar 20 drones en forma paralela es un poco complicado, necesitas hacerlo vía un software. Entonces aquí tendrías una serie de preguntas, ¿no? Una serie de preguntas que tienes que responder. Primero, Samuel, el dron, ¿cómo sabe dónde está? Samuel. Podrías hablar de un GPS, ¿no? Pero necesitas esto en tiempo real y ustedes que han trabajado con GPS saben que hay una diferencia de metros cuando determinas tu posición. Hola, Samuel. Segundo, Samuel, ¿me oyes? te escucho, Daniel. Una cosa, ¿has pasado la presentación? Seguimos viendo la primera slide. He pasado dame un segundito, por favor, déjame ver, creo que aquí... Tienes que darle dame un segundo. A continuar. Voy a volver a poner la presentación. A ver, segundo, por favor. Sí, me parece que ya sé lo que pasa. Confírmame si estoy viendo el seguimiento de objetos. No, mira, espérate un momento. Te la voy a pasar otra vez. Te la voy a pasar otra vez. Un ratito, dame un segundito. Creo que ya encontré el problema. Ahí tienes que mostrarla otra vez. Por favor. Muéstrala otra vez y la veremos. Exacto, perfecto, ya estamos. Esa es, ahí está correcto. Voy a avanzar. ¿Avanzó, por favor? Confírmame. Sí, ya estamos. Perfecto, gracias, Daniel. Ok, entonces estábamos conversando acerca de estos drones, donde necesitamos saber dónde está ubicado este dron, ¿no? ¿Cómo sabe el dron cuál es el dron su objetivo, ¿no? Y
Y otra cosa que tienes que establecer es cómo saber la orientación, la velocidad, la aceleración, ¿no? Entonces, aquí, si tú quieres construir este software, ¿no?, que gestione este aparato, entonces necesitas aplicar algunas técnicas que no lo puedes hacer vía algunos programas sencillos, ¿no? Tendrías que usar visión artificial, tienes que planificar, tienes que anticiparte a lo que va a ser tu objetivo para finalmente poder lograr esta finalidad. Por otro lado, imagínate que a ti te contratan para detectar fraudes de tarjeta de crédito en una empresa bancaria, ¿no? La pregunta es cómo saber que una transacción de tarjeta de crédito, por ejemplo, alguien toma tu número y tus datos personales, entra a una página web, hace una compra. ¿Cómo sabe el banco de que esa transacción posiblemente sea fraudulenta? O sea, que hay una intención de fraude, ¿no? Entonces, esa pregunta se responde a través de la identificación de los patrones. Es un concepto que vamos a ver más adelante. Cada persona tiene un patrón de conducta, por ejemplo, la hora en que compra, los montos que compra, las ubicaciones que compra, ¿no?, que determinan tu conducta. Entonces, el hecho de que se ejecute una transacción fuera de ese patrón te va a dar un indicio de que posiblemente sea un fraude, ¿ok? Una cosa importante de eso es que necesitamos que sea automático, es decir, que no intervenga una persona. Otro caso es el hecho de un contador de células, un contador hematológico, ¿no?, de células sanguíneas. ¿Cómo sabe la máquina que tal forma, ¿no?, tal objeto que está en el campo visual corresponde a un determinado tipo de célula? Entonces aquí también tenemos que usar visión artificial y análisis de la morfología del objeto para poder encontrar el patrón y a partir de esto poder hacer esa identificación, ¿no? Otra aplicación, por ejemplo, tienes un robot que quiere encontrar una ruta, ¿no?, para llegar a una meta a través de un conjunto de obstáculos, asumiendo que esos obstáculos están en movimiento, ¿no? Entonces, este software, ¿no?, que gestiona el robot, necesita hacer bastante cálculo, asumiendo que la cámara está encima, entonces debe verificar pues cuál es la ruta viable, ¿no?, por dónde puede pasar, qué ángulos puede considerar. Entonces hay una serie de cálculos que tiene que determinar para que en un momento determinado planifique esa ruta, ¿no? Y puede ser mucho más inteligente si es que a su vez que planifica la ruta puede predecir cuál es el movimiento de los otros objetos que están a su alrededor. Entonces, la idea de la inteligencia artificial es tratar de que el software tome decisiones, ¿no?, en función a la información que tiene disponible en ese momento. Otra aplicación, por ejemplo, estamos haciendo en ese momento un proyecto para una empresa. Imagínate que tienes múltiples máquinas, ¿no?, y múltiples operaciones que están llegando. Cada máquina tiene un tiempo de operación y un tiempo de cambio, ¿sí? El tiempo de cambio, digamos, es esta línea roja que están identificando en la pantalla. Entonces, mi problema es saber en qué orden debo colocar o debo asignar esas operaciones a las máquinas de tal manera de que se minimice el tiempo total de operación y se maximice el rendimiento de las máquinas, ¿no? O sea, que, por ejemplo, que no haya muchos tiempos muertos y que la salida sea máxima, ¿no? Si uno analiza este problema, finalmente se trata de un problema de permutación, ¿no? O sea, ¿en qué orden puedo colocar esos objetos? El detalle es que si leemos un poco de matemáticas, las permutaciones son un horrible n factorial, ¿no? Imagínate que sean 10 nada más, tengo más de 3 millones de posibilidades. Si son 100 objetos, este número ya no alcanza la pantalla. Y bueno, si queremos tomar una parte de ellos, salen combinaciones que igualito tienen esa magnitud. Entonces, en este caso, podemos usar un algoritmo genético para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces, esto de aquí me está dando un ambiente en el cual la programación tradicional no puede resolverlo, ¿no? Aquí el problema es cálculo, ¿no? La inteligencia artificial está vinculado con los algoritmos. Entonces, vamos a entrar en base a esta preintroducción, ¿sí?, a definir algunos conceptos, que es lo que a mí me interesa que ustedes comprendan, ¿sí? Primero, ¿qué es la inteligencia natural? Aquí no estoy definiendo qué es, he puesto muchas preguntas, ¿no? Si es binaria, es difusa, cómo la medimos, cómo pensamos. La inteligencia es un instinto, la inteligencia
es aprendizaje, es más, ¿cómo aprendo? O sea, ¿es más inteligente el que más aprende o el que aprende más rápido? El aprendizaje se puede medir de alguna forma, ¿no? Es necesario entender para aprender, es necesario comprender para aprender, ¿no? ¿Qué es aprender? ¿No? Entonces, la inteligencia la vamos a definir, ¿no? Dado que hay demasiadas preguntas a través de este esquema, que la inteligencia natural vamos a definirlo como una facultad, una capacidad de las personas, ¿no? Para razonar, planificar y pensar y poder aprender, ¿no? El aprendizaje es un concepto fundamental dentro de la inteligencia, pero ese sistema, ¿no? Nosotros como sistema, lo hemos resumido en esta gráfica, ¿no? Nosotros percibimos la realidad, ¿sí? La realidad a través de nuestros sentidos y a través de una red eléctrica, ¿no? Que son nuestros nervios, pasamos esas señales que hemos percibido hacia nuestro cerebro. En nuestro cerebro, esas señales van a ser aprendidas, ¿no? No estoy hablando de memorizadas, ¿sí? Vamos a diferenciar más adelante qué significa memorizar y qué significa aprender, ¿sí? Entonces, ese proceso de aprendizaje me va a permitir que cuando llegue otra señal yo pueda saber a qué corresponde, ¿sí? El detalle está que si yo quiero memorizar, la memorización siempre significa una igualdad. En cambio, el aprendizaje es una similaridad. Si veo una persona, ¿sí? De frente y luego la miro de costado, no es que sean iguales, ¿no? No sean, la imagen que recibo no es igual, es parecido. Entonces, ese parecido es el aprendizaje. Entonces, a través de ese proceso que maravillosamente lo hace nuestro cerebro, esa nueva percepción va a implicar una acción, ¿no? Una acción humana que va a ser ejecutada por nuestros efectores, ¿no? El efector natural de los seres humanos y los animales es el músculo, ¿no? De esa manera nosotros nos manifestamos. Una gran pregunta que siempre nos hacemos es cuántos sentidos tenemos, ¿no? Entonces, siempre se nos ha mencionado que somos 5 sentidos, ¿sí? Pero resulta que no tenemos 5 sentidos, tenemos cerca de 42 sentidos, aquí tenemos alguno de ellos. Por ejemplo, la percepción del movimiento, la percepción del equilibrio, ¿no? Aquí en el laberinto que tenemos en el oído interno, tenemos un propioceptor que nos dice en qué parte del espacio nos encontramos. Nosotros percibimos calor, percibimos dolor, ¿no? Podemos percibir la presión, ¿no? Podemos percibir que el tiempo está pasando, entonces tenemos un montón de sensores, ¿no? Esos sensores nos permiten digamos, saber en qué medio ambiente nos encontramos y a través de ellos, nuestro maravilloso cerebro que recibe todas esas señales, procesarlos y generar una acción para poder desempeñarnos en un medio ambiente, ¿no? Ahora, la inteligencia implica una serie de capacidades, ¿no? Como por ejemplo la conciencia, o sea, saber que yo soy yo, la creatividad, ¿no? La abstracción. La abstracción significa identificar aquello que es importante, libre albedrío, ¿no? Iniciativa propia, solución de problemas, aprendizaje, instintos, memoria, entendimiento, comprensión, ¿sí? Entonces, todas estas capacidades van a contribuir a la inteligencia. Imaginemos ahora que queremos hacer todo esto artificial, ¿no? Entonces, ese artificial que se logra, obviamente no va a ser tanto como lo es un ser humano, ¿ok? Una pregunta que siempre planteo a mis asistentes, si son conferencias o estudiantes, es de esa lista de 8 animales, ¿no? ¿Cuál de ellos es el menos inteligente? No sé si puedes responder aquí por el audio, Daniel, o... Sí, en el chat podéis escribirlo. Sí, ok, a ver. Ya lo voy pasando yo, ya lo voy diciendo yo, vamos a ver. Sí, a ver, alguien que me diga cuál es el menos inteligente. Javier dice el pollo. Otro, a ver, otro. Juan Carlos Yanesi dice el pollo también. A ver si tenemos alguna. Andrés dice el pollo también. El pollo es el animal menos inteligente. El pollo es el que está ganando.
Todo el mundo el pollo, todo el mundo el pollo, sí, el pollo. ¿Y por qué el pollo? El pollo es el menos inteligente por una razón bien sencilla. Si quieres abro el micrófono a alguno que me levante la mano, si quieres, y me lo A ver, explique. una persona. A ver si alguno, si queréis explicarnos por qué el pollo, bueno, hay alguno que el delfín ha dicho también, levantáis la mano No, hacia algo. he preguntado el menos, no el más. Ah, vale. Bueno, Alan Andrade dice el delfín. Bueno, aquí ya hay varios que están diciendo el delfín. No, sí, no, el menos, estoy preguntando. Bueno, A ver, resulta que el pollo es el menos un inteligente. momento, A Samuel, ver, te voy a abrir el micrófono a Juan Carlos. Vamos a ver, Juan a ver, Carlos. Juan Carlos. Sí, Hola, me Juan escucho. Carlos. A ver. ¿Qué tal? Juan Carlos Araníbar de La Paz, Bolivia. Mi, mi apreciación es la siguiente. No hay el menor o el mayor inteligente. No se puede comparar. La respuesta es Ya. hay que comparar un chimpancé con otros chimpancés y saber cuál es el inteligente, o un pollo con otro pollo para saber cuál es menos inteligente. La respuesta es todos según su contexto. Ok, gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Muy Juan buena Carlos. observación. Veo que posiblemente eres de profesión estadístico. Ok, miren, la cosa es muy simple. El menos inteligente de esta lista es el pollo por una cosa muy sencilla. Este animal no necesita mucho tiempo no tiene mucho tiempo para aprender, ¿no? Tiene solamente entre 30 y 40 días de vida y luego pasa a mejor destino. Y en ese tiempo él le basta con picotear y mover la tierra con sus patas para poder vivir, ¿no? Aparte de hacer las actividades adicionales, él no necesita, él cuando nace, ya nace con todas sus cualidades para poder ser un pollo, ¿no? En cambio, los gatos, por ejemplo, nacen ciegos, necesitan de su madre bastante tiempo, ¿no? Los chimpancés, al igual que los seres humanos, necesitan un tiempo grande para poder ser maduros. Entonces, ese tiempo de madurez te va a definir el nivel de inteligencia. El pollo nace y en unos cuantos días es un pollo adulto o gallina, ¿no? Y luego pasa a mejor destino, ¿no? Entonces, esa es más o menos la característica importante que en este caso está definiendo que es la inteligencia, ¿ok? Ahora, de esas facultades, esos animales, de esas 10 facultades que les comenté, hay 4 de ellas que no lo pueden tener los animales, y si los tienen de una magnitud muy pequeña, ¿no? Uno es la conciencia, es decir, saber que yo soy yo. Creatividad, que pueden crear cosas nuevas. Abstraer, que significa en una serie de objetos saber qué es lo importante, ¿no? Y el libre albedrío, que es la posibilidad de comenzar cosas, ¿no? Yo puedo, ¿no?, golpear a mi perro, entre comillas, por favor, no lo hago, y él podría tomar la decisión de irse de la casa, pero nunca lo hace, ¿no? Ese es el libre albedrío, por si acaso, ¿ok? Entonces, eso nos da un contexto. Fíjense que estamos hablando de la inteligencia natural, ¿no? La gran pregunta es si las computadoras necesitan entender y comprender lo que están aprendiendo, entender y comprender lo que ella está aprendiendo, lo que quiere aprender, ¿no? Lo que nosotros le damos para aprender, ¿sí? Entonces vamos a comprender qué significa entender y comprender. El entender implica que para ti es claro el protocolo, ¿sí? Es decir, si yo estoy hablando ahorita en otro idioma, ustedes no me entienden. Bueno, los que supiesen el idioma podrían entenderlo. Entonces, el primer paso para poder comprender algo es entender el mensaje, ¿no? La comprensión significa hacer propio el mensaje, es decir, que ese mensaje que ya lo he entendido está dentro de un contexto y puedo vincularlo a otros conceptos que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, entiendo lo que habla el expositor, ¿no? Entiendo porque estoy hablando en español y ustedes me explican en español, pero no lo comprendo, ¿no? Pueden decir eso, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿las computadoras entienden el mensaje que se les envía? ¿Qué se necesita para entender? Las máquinas usan un lenguaje de máquina, ese es su protocolo, entonces ellos van a entender ese lenguaje, pero
entender lenguaje humano, entender lenguajes de programación, ¿no? Eso no van a lograrlo, ¿no? Ustedes a la mano derecha tienen un concepto que está escrito en diferentes idiomas, ¿no? Entonces van a entender ese mensaje, ¿no? El que se entiende el protocolo, se entiende el formato. Si yo tengo un formato de fecha, basta que me cambien ese formato para que posiblemente no lo entienda, ¿no? El entendimiento implica que el mensaje que te ha llegado lo puedes decodificar y ahí termina el entendimiento, ¿sí? Entonces, cuando no te entiendes con tu amigo es porque no has entendido lo que te ha hablado. Otra cosa es que logres comprenderlo, ¿no? La comprensión implica que logras relacionar el concepto, lo que has entendido con otros conceptos o ideas, lo haces propio tuyo. Entonces, la pregunta es, los chatbots, ¿no? Varios de ustedes han trabajado con chatbots, comprenden lo que están haciendo, es decir, comprenden los mensajes de la otra persona que está en el otro lado del chat. Esa es una pregunta, ¿no? Entonces, un chat no necesita comprender las cosas tal y como lo hacemos los seres humanos. Él lo que tiene es una ontología. ¿Qué cosa es una ontología? Es una serie de términos que se establecen en un ámbito de conocimiento. Entonces la máquina, por ejemplo, ¿no? Yo quiero pedir pizzas, ¿ok? Entonces las pizzas son de diferentes tipos, hay diferentes precios, hay diferentes presentaciones, hay diferentes formas de pago. Entonces alguien dice, quiero una pizza, ¿ok? ¿De qué tipo, no? Entonces ya con esa ontología que se le ha creado previamente, la máquina puede hacer preguntas, pero lo que está haciendo realmente es hacer una lista de los conceptos que requiere para poder completar su conocimiento, ¿no? Eso se llama ontología, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial vamos a conceptualizarla, ¿no? Para ir armando la idea, como una imitación de lo que hacen los seres humanos. No es igual, lo que queremos es imitarlos, pero esa imitación no implica que la máquina entienda y comprenda tal y como lo hacen los seres humanos. Lo que va a hacer la máquina es una serie de cálculos matemáticos para poder simular o imitar lo que hace un ser humano, ¿ok? Entonces aquí vamos a llegar al otro ámbito de qué cosa es la IA. La IA, igualito que la inteligencia natural, implica que ahora vas a trabajar con sensores, ¿no? Un conjunto de sensores que captan la realidad. Los sensores son muy variados, ¿no? Son de diferente naturaleza, inclusive captan señales que no tienen los seres humanos, ¿no? Por cierto, no hay sensores de olfato, no hay simuladores de olfato ni de gusto, ¿no? Hay sensores de algunas reacciones químicas particulares que son muy caras, pero las reacciones químicas son un tipo de sentido que tienen los seres humanos que es muy difícil de poder imitar, ¿no? O sea, el olfato y el gusto son reacciones químicas en el fondo, ¿sí? Luego de que esa señal ha sido captada por un sensor, estos son digitalizados y pasados a un sistema de almacenamiento masivo que denominamos Big Data, que puede ser una base de datos convencional, pero por volumen es Big Data. Y en paralelo hay otro conjunto de tecnologías que están vinculados con el aprendizaje automático, ¿no? Aprendizaje automático que permiten identificar los patrones que están almacenados en esos datos masivos, de tal manera que cuando llegue una nueva señal yo pueda generar una acción a través de un agente inteligente. Un agente inteligente lo vamos a definir como un software que es capaz de ejecutar operaciones dentro de un determinado ambiente, ¿no? Este agente va a tener objetivos muy particulares específicos. Por cierto, ¿se acuerdan de los pequeños drones, ¿no? De estos 20 drones. Entonces, ese dron es un agente inteligente, ¿no? Que va a operar para poder conseguir un objetivo específico. Entonces, la idea de la IA es que
se requiere construir agentes inteligentes que tengan capacidades de capturar señales desde su origen, ¿no? Sin necesidad que intervenga un humano, preprocesarlos, aprenderle esas señales captadas y luego generar decisiones de manera automática para lograr un fin determinado, ¿sí? Entonces, de ese tipo de software existen múltiples, ¿no? Múltiples. La pregunta nuevamente, ¿no? ¿Las máquinas entienden y comprenden lo que hacen? La respuesta, ¿no?, es que las máquinas no entienden ni comprenden lo que hacen, tal como un ser humano, ¿no? Lo que hacen solamente es perciben y procesan bajo un protocolo, y ellos son capaces de aprender sin necesidad de comprender. Vamos a ver en un momento qué cosa es aprender y cómo esto nos cambia un poco la conceptualización de las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Una pregunta que le hago a todos ustedes, de repente más tarde me contesten, es si ustedes necesitan comprender algo para poder aprenderlo. ¿Sí? ¿Me entienden la pregunta? ¿Sí? Si ustedes necesitan comprender algo para poder aprenderlo. ¿Sí? A ver, vayan pensando. Poner en el chat las respuestas y yo le leo alguna. Perfecto, perfecto, ¿no? Y vamos a través de la sesión vamos a ver esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo, ¿qué facultades humanas adquirió el robot de Yo Robot? ¿Se acuerdan de esa película, no? Entonces ahí tengo las 10 facultades. Este robot pues adquirió conciencia y libre albedrío, ¿no? Y si fue capaz de hacer algo, tuvo creatividad, ¿no? Bueno, también el libre albedrío. Y si tuvo un objetivo específico, fue capaz de abstraer, o sea, es casi como un ser humano, ¿no? Las otras facultades de las 5 a la 10 son facultades que están presentes en las máquinas, en los seres humanos y en los animales, ¿no? Y disculpe, las máquinas no tienen instintos, ¿no? Esto está presente en los animales, ¿sí? La IA tiene diferentes ámbitos, tiene sistemas perceptivos de visión, ¿no? Procesamiento de señales, computación evolutiva, aprendizaje automático, aprendizaje propiamente, redes neuronales, robótica, sistemas expertos. Bueno, hay una serie de dominios en los cuales se trabajan, ¿sí? Si queremos definir qué cosa es la IA, es un conjunto de técnicas, ¿sí?, que pretenden el automatismo, ¿no? Más entendido como autonomía, de tal manera que sin la intervención humana la máquina ejecute operaciones, ¿no? Que capture los datos, los aprenda y tome decisiones, ¿no? Entonces nos evita a nosotros estar dedicados a ellas, ¿no? Y esto va implicado pues a través de los años que cambien algunos de nuestros conceptos tradicionales de qué cosa es el aprendizaje, ¿no? La IA lo que pretende es que la máquina tome decisiones de manera objetiva y le apoya al ser humano a poder, porque el humano necesita eso, el humano necesita comprender la decisión que está tomando, permite que sea transparente y exponer esas razones, que sea ubicua, que pueda trabajar en cualquier lado, ¿no? Que trabaje todo el tiempo, que no duerma, ¿no? Nosotros necesitamos dormir a veces, ¿no? Que sea replicable, que no cueste poner uno más, ¿no? Y además que permita la retención del conocimiento de tal manera que si hay rotación de personal, pues no afecte a la organización, ¿sí? Hay múltiples diferencias entre un sistema de IA, o sea, un agente inteligente, y un sistema de información, ¿no? Un sistema de información tradicional, ¿no? La IA es autónoma, en cambio los sistemas de información, por ejemplo, una página web, necesita que tú estés ahí dándole clic y llenando datitos, ¿sí? Los sistemas inteligentes usan conocimientos, patrones, en cambio los sistemas de información te sirven para que tú te informes de las cosas, ¿sí? Para que tú entiendas qué cosa hay dentro, ¿no? Los sistemas inteligentes aprenden, los sistemas de información memorizan, ¿no? Memorizan a través de relaciones. Los sistemas de IA trabajan con lógica difusa y en el orden de magnitud de problemas es posiblemente NP-hard, ¿sí? En cambio, los sistemas de información son lineales en tiempos de respuesta, ¿sí?
Entonces, esta predefinición que estamos haciendo de qué cosa es la IA o los sistemas inteligentes, que es otra dimensión que se le da, nos permiten comprender estos aspectos, ¿no? Ahora, vamos a entrar un poquito más a detalle de las partes donde nosotros, los seres humanos, captamos lo que ocurre en el medio ambiente. Hemos mencionado que esto se hace a través de sensores, ¿no? Sensores, o bueno, si somos seres humanos, sentidos, pero la máquina lo hace a través de sensores. Pero cuando esos sensores captan, ¿no? Capturan los datos, ¿sí? Capturan datos, por si acaso los sensores no capturan información, hay una diferencia muy grande entre información y dato, ¿sí? Capturan datos, ¿sí? Esos datos necesitan ser memorizados y para eso los seres humanos hemos creado un concepto que es la información, que nos permite entender, ¿sí? Entender el dato. Es decir, cuando nosotros, los humanos, queremos, tenemos una señal, queremos saber de qué se trata esa señal, ¿no? En cambio, la máquina no necesita eso. Para ella le basta que sea una señal determinada y a través de ella hacer el procesamiento. Por otro lado, el aprendizaje implica múltiples percepciones, ¿no? Múltiples veces que se percibe algo, la captura, múltiples datos y a través de esos múltiples datos que están en nuestro cerebro o en una base de datos, ¿sí? Generar un proceso de aprendizaje, ¿no? Un proceso de aprendizaje para identificar los patrones y esos patrones van a corresponder ahora al conocimiento. Entonces, lo que quiero definir ahora son tres conceptos importantes, ¿no? ¿Qué cosa es un dato? ¿Qué cosa es información? ¿Y qué cosa es conocimiento? Esos conceptos son fundamentales para entender qué cosa, disculpen, para comprender qué cosa es la inteligencia artificial, ¿ok? Primero, un dato, como hemos mencionado, es todo aquello que es percibido por un sensor o un sentido humano, ¿no? Cuando hemos estado en la universidad o en un instituto, nos han comentado que un dato era un átomo de información, ¿no? Nos han dicho que es la unidad básica de la información es el dato, ¿no? Pero en esa definición que estamos planteando, es que un dato es un tren de datos, o sea, un tren de valores, ¿no? Es un tren de valores numéricos que se están captando si trabajamos con un sensor, pero en el caso de los sentidos humanos este concepto cambia un poco, porque realmente un dato es todo aquello que percibe ese sensor, pero que se transmite a través de los potenciales de acción, ¿no? Que van a través de los nervios, ¿ok? Y todo eso llega a nuestro cerebro y de alguna manera nuestro cerebro se almacena. Pero en el caso de las máquinas, el sensor captura la señal que viene del exterior, ¿no? Esto luego es digitalizado para que luego pueda ser almacenado en alguna base de datos. Ya, ese proceso de almacenamiento se llama memorización, ¿no? El dato por defecto no tiene un significado semántico, o sea, no tiene un formato, ¿sí? Aquí están algunos sentidos, ahí están las percepciones y la señal, ¿no? Por ejemplo, no sabemos, el gusto hemos mencionado que es una reacción química, no es una onda, ¿no? El olfato también. El tacto, ¿qué será? ¿Una onda? ¿Una reacción química? No tenemos eso, no sabemos eso. El equilibrio, ¿no? Tenemos un sensor de equilibrio, ¿sí? Nos da una señal X, Y, Z, ¿no? Si fuese el ser humano, pero nosotros eso lo tenemos interno que ni siquiera comprendemos cómo funciona. Simplemente sabemos que estamos en cierta posición en el espacio, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido a través del tiempo, que nuestros amigos electrónicos, ingeniería electrónica, han diseñado diferentes sensores que nos permiten captar ciertos aspectos de la realidad y estas señales pues pueden ser almacenadas en una base de datos, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de datos, ¿no? Que son señales realmente. Entonces esas señales tienen diferentes frecuencias, amplitudes y que requieren ser analizados. Ahora,
la información tiene otra conceptualización, ¿no? Tiene otra conceptualización, ¿no? La información implica identificar relaciones, implica identificar formatos, ¿sí? Por ejemplo, los números, las fechas simplemente son formatos, ¿no? El dato está atrás y a través de un formato puedo generar una visualización de esos datos, ¿no? Me bastaría, por ejemplo, en el caso de la fecha, disculpe, de la hora, el número 1 significa 24 horas, 0.5 significa 12 horas, 0.25 significa 6 horas, ¿cierto? Por otro lado, cuando tenemos una señal de voz, ¿no? Aquí en la mano derecha, tenemos una distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces, esta distribución de frecuencias me van a dar un significado a nosotros como seres humanos, ¿no? Dependiendo de qué idioma estemos hablando, el hecho de generar un sonido, ese sonido es traducido por nuestro cerebro, ¿no? A través de algo que ya hemos aprendido previamente, y nosotros le damos un significado a ese sonido, ¿sí? Ese significado va a implicar que se convierta en información, ¿no? Eso tiene una utilidad muy fuerte, ¿no? El entender qué cosa es la información. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo esta señal, que es un texto cualquiera, y quiero encriptarlo, ¿no? Entonces, una encriptación muy sencilla es tomar una letra y colocar la siguiente, ¿no? Tomar una letra y colocar. Entonces, aquí se estaría haciendo esa traducción, pero si yo le saco el histograma de letras a esa señal original o a la señal encriptada, lo único que va a suceder si ustedes hacen el histograma es que este histograma se va a desplazar a la derecha o a la izquierda dependiendo de ese n que estemos tomando en consideración, ¿sí? Porque n podría ser 2, 3. Entonces, lo único que va a pasar es que el histograma se desplace. Entonces, lo que se va a quedar atrás es el patrón, ¿sí? Queda el patrón de la distribución de frecuencia, pero la información sigue estando ahí. Entonces, yo tendría que entender ese protocolo. Mi protocolo sería n, cuánto es mi desplazamiento, para poder decodificar la señal que me está llegando, ¿sí? Entonces, hemos mencionado anteriormente que los seres humanos necesitamos entender los mensajes que nos llegan, ¿no? Entonces, el entendimiento es justamente el paso del dato a la información. Si tú logras entender el mensaje, entonces ya tienes la información. Otra cosa es comprenderlo, ¿sí? El otro concepto adicional que hemos estado mencionando es el conocimiento, ¿no? El conocimiento está vinculado al aprendizaje, ¿no? Para poder tener conocimiento, lo que tenemos que hacer es aprender. La pregunta es qué cosa se aprende, ¿no? Nosotros tenemos 3 formas básicas de aprender, ¿sí? La forma básica de aprendizaje humano es la imitación, ¿sí? Ahorita no estamos en forma presencial, pero a mis estudiantes y público en general, yo les menciono, les hago una pregunta, ¿no? Les pregunto, por ejemplo, ¿saben todos ustedes caminan, ok? Pregunta, ¿cómo hacen ustedes para caminar? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo ejecutamos eso? Ahora, otra pregunta, ¿y cómo aprendieron ustedes a caminar? ¿Alguien les enseñó? ¿Ustedes llevaron un curso de caminar? ¿Cómo fue el tema, ¿no? Entonces, posiblemente tú no te acuerdes cómo has hecho eso, pero nosotros los seres humanos para caminar hacemos algo muy sencillo. Lo único que hacemos es caernos. Te caes y antes de que te caigas realmente pones un pie y generas un equilibrio. Entonces, de esa manera constantemente estamos desequilibrándonos, y de esa manera podemos caminar. Ahora, ¿cómo aprendiste? Pues simplemente observando otra persona que estaba caminando y tú lo imitaste y de esa manera aprendiste. De igual manera como aprendes a bailar o aprendes otras acciones, ¿no? La gran pregunta es si nosotros necesitamos comprender lo que queremos aprender, ¿no? Es la pregunta que les planteé hace un momento, ¿no?
Entonces, ¿y para qué nos sirve el conocimiento? El conocimiento nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, ahorita que estoy hablando con ustedes, necesito decidir qué palabra voy a pronunciar a continuación, ¿sí? Si estoy tomando un desayuno y se me cae algo, tengo que tomar una decisión. Si quiero poner un pie es una decisión. Si requiero mirar a la derecha o a la izquierda o hacer algo es una decisión. O sea, constantemente el ser humano está tomando múltiples decisiones de las cuales alguno de ellos no tiene conciencia, simplemente el cuerpo lo ejecuta, ¿no? Entonces, el conocimiento siempre va a implicar una experiencia, o sea, es una vivencia de un ser humano, y a través de esa vivencia, ¿no? Va a adquirir el conocimiento. No se puede aprender por email, ¿no? No se puede aprender por email, tienes que vivir, tienes que ensuciarte las manos, ¿sí? Entonces, aquí están las dos formas básicas de aprendizaje. Uno es la imitación, ¿no? Esa es la manera. Por ejemplo, ahorita ustedes me están escuchando y algunos de los conceptos que estoy mencionando, ustedes lo van a imitar, pero si yo no estuviese haciendo esa exposición, ustedes para aprenderlo tendrían que hacerlo por prueba y error, ¿no? La prueba y error implica mucho tiempo, ¿ok? En cambio, si ustedes imitan, esto reduce el tiempo. La pregunta es, cuando aprendemos, ¿qué aprendemos? ¿Sí? Cuando aprendemos, cuando imitamos, ¿qué cosa imitamos? ¿No? A ese concepto le vamos a llamar el patrón, ¿sí? ¿Alguien me puede responder a la pregunta, entonces, si nosotros los humanos necesitamos comprender lo que estamos aprendiendo? ¿Alguien ha aprendido algo sin necesidad de comprenderlo? Daniel. A ver si tengo respuestas. Abrimos un ratito las voces, al menos una respuesta. Sí, a ver, repite la pregunta, La Samuel. Pregunta es, ¿necesitas comprender aquello que estás aprendiendo o puedes aprender sin necesidad de comprender? Vale, vamos a ver si alguno me levanta la mano y le abro el micrófono. Venga, a ver, Alejandro Moresi, te abro el micro. Hola, Alejandro. Gracias. Hola, buenos días. Sí, yo creo que es absolutamente cierto. De hecho, que los chicos aprenden a hablar y aprenden a conocer el mundo y todavía no han comprendido exactamente de qué se trata. O sea, es parte de la naturaleza humana el aprender sin llegar a comprender. Normalmente racionalizamos con posterioridad. Exactamente, exactamente. Un buen ejemplo de la aplicación de este aprender sin entender es cuando quieres aprender un idioma extranjero que tiene una grafía diferente, ¿no? Por ejemplo, el chino, el japonés o el árabe para nosotros los latinos, ¿sí? Apliquen esto en su vida y le va a ir muy bien en esos cursos, ¿no? No es necesario que comprendas qué significan esas figuritas extrañas para poder aprenderlos, ¿no? Gracias. Entonces, a partir de esto, empiezan a ver una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer esa tarea muy sencilla, ¿cuántos colores como mínimo se necesita para pintar esas figuritas? Los que han estudiado grafos lo van a responder inmediatamente. El detalle está que a través del tiempo, si yo hago esto múltiples veces, voy a encontrar una heurística, ¿no? Para poder hacer ese coloreo rápidamente. Ya ahí estás aprendiendo por prueba de error, nadie te está enseñando, por lo tanto, tienes que aprender de la manera dolorosa. Entonces, a partir de esto se genera un concepto muy importante dentro de la inteligencia artificial, que es el patrón de comportamiento, ¿no? Los seres humanos aprendemos patrones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un patrón? ¿No? Lo voy a responder a través de una pregunta. Imagínense que a ustedes les entregan una serie de datos, ¿no? Un conjunto de datos, ¿no? Y nos solicitan que lo analicemos, ¿no? Nos necesitan que lo analicemos. La pregunta es, cuando tú analizas un conjunto de datos, valores captados por un sensor, pregunta, ¿necesitas saber qué significan esos datos que estás analizando para poder analizarlos? ¿Necesitas saber su origen? La otra pregunta es, ¿qué cosa entregas luego de un análisis, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí una serie de datos que han provenido de algún sensor y la pregunta es,
Ya tengo esta serie de datos, quiero saber cuál es el siguiente dato que va a llegar. Es una pregunta, ¿no? ¿Necesito saber de qué se trata? No. ¿Cómo podría responder esa pregunta? Pues la forma simple de identificar patrones es armar un histograma y veo cuál es el más frecuente. Entonces, el más frecuente es la letra, el número 2, disculpen, ¿no? Tiene 48% de ocurrencia. Entonces, si me hacen la pregunta cuál es el número que sigo, yo respondo inmediatamente aquel que es más frecuente, que es 2. Pero si quiero saber el subsiguiente, entonces podría hacer un análisis de 2 por 2, ¿no? O sea, agarro, genero bloquecitos de 2 por 2, los mapeo y busco qué es más frecuente. Y resulta que el más frecuente está por aquí, ¿no? Es 2, 2, ¿no? Aquí está 35%. Disculpe, acá hay un 40% también de 5 a 2, pero el último que me están dando es el 2, entonces el que sigue al 2 es el 2, ¿no? Y a través de eso puedo responder. ¿Y necesito comprender de qué se trata? No, la máquina lo va a hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, estos patrones, tanto en los seres humanos como en las máquinas, van a corresponder a la regularidad de sucesos o eventos que ocurren en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo llego a un lugar donde hay personas que no conozco, saludo a alguien, me saluda con un apretón de manos fuerte. La siguiente vez que yo lo ubique a esta persona y lo salude, inmediatamente nuestro cerebro va a decir, ahí me va a saludar con un apretón fuerte, ¿no? Entonces hacemos una asociación inmediata de eventos que han ocurrido previamente y los asociamos. Y ese proceso es natural, no tienes que hacer ningún esfuerzo para poder tenerlo, ¿no? Los patrones siempre van a implicar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una serie de numeritos, cada fila es una instancia de un dato, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el otro número que cumpla el mismo patrón? Entonces, bastaría con saber cuál es la probabilidad de aparición de los números en negro. Este 4,4 está apareciendo en el 40% de los casos y el 2,2 final está apareciendo en el 100% de los casos. Entonces, bastaría con ese patrón, ¿no? Que es la frecuencia, para poder generar uno similar, ¿no? A nosotros nos han hecho múltiples veces esas preguntitas de cuál es la figura que sigue, cuál es el número que sigue. Entonces, lo que hacemos inmediatamente es identificar el patrón y generar, dado ese patrón, el siguiente, ¿no? Y de esa manera, pues, nos evalúan. ¿Por qué? Porque están evaluando nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? En este caso es un patrón visual, me preguntan qué figuras son similares a la de arriba, entonces yo hago un análisis, no lo voy a tomar ahorita, pero más aproximadamente son 8 de esas figuritas, ¿no? Si tengo esta figura, ¿no? Que está debajo de la línea y le genero un espejo con esta línea, la pregunta es, ¿cuál es la figura que se asocia, ¿no? Asociada a esa figura de la parte superior reflejada? Entonces, inmediatamente nuestro cerebro genera un patrón de esa figura y trata de hacer la operación y les va a salir que es la letra B, ¿ok? Si tenemos aquí a ese objeto que muchas personas lo conocen y preguntamos dónde está, ¿no? ¿Dónde está ese objeto? Te tomarás un tiempito, pero lo encontrarás aquí en la parte inferior izquierda, porque nuestro cerebro es especial para poder trabajar con imágenes, con señales de imágenes, ¿no? Las aplicaciones son múltiples, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una clave segura? Va a depender, pues, qué clave es frecuente, ¿no? Y esas frecuentes, si yo fuese un pirata informático, pues empezaría a probar con esas claves frecuentes. Entonces, las muy frecuentes son las inseguras, ¿no? Aquello que no es frecuente es la segura. Entonces, a partir de esto, ¿no? De esto se van a aparecer múltiples preguntas, ¿no? Que son aplicables a las empresas y los negocios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo saber si un tramitador es una persona que va a hacer un trámite dentro de una empresa o una entidad pública, tienes intenciones de efectuar declaraciones falsas, ¿no? Entonces, ¿en base a qué me puedo guiar, ¿no? Esa falsificación puede ser falsificación del documento, falsificación de datos, no alteración de datos. Entonces, yo como empresa o entidad pública debo estar preparado para ese tipo de situaciones, ¿no?
digamos, ¿no? ¿Cómo saber si una empresa, ¿no? A la que estamos contratando en este momento tendrá observaciones del desarrollo de su contrato, pero antes de contratarlo? Es decir, si yo contrato una empresa que me va a dar un servicio durante un año, ¿cómo voy a saber antes de contratarlo de que posiblemente tenga alguna observación en el futuro, ¿no? Algún problema? De tal manera que pueda prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saber dónde ocurrirá el siguiente falla en un sistema eléctrico interconectado nacional? Tienes todo el sistema eléctrico interconectado nacional, quieres saber en qué parte probablemente ocurra una situación que genere una desconexión del sistema, ¿no? ¿Cómo saber si un documento es falso, ¿no? Y así, hay una serie de problemas donde estos patrones son necesarios de ser identificados para poder trabajarlos y generar un automatismo, ¿no? En mi caso particular he trabajado en múltiples proyectos donde el patrón es fundamental, por ejemplo, transacciones de tarjetas de crédito, que es convencional. Otro ámbito donde hemos hecho proyectos está vinculado al tema de seguros, ¿no? Mientras una persona tenga mayor probabilidad de sufrir una enfermedad, entonces su seguro de vida va a ser más caro, ¿no? Mientras una persona tenga mayor probabilidad de que no pague un crédito, entonces su tasa de interés va a ser más alta. Eso ya está formalizado y automatizado. Y entonces, en diferentes ámbitos de las empresas, ¿no? Van a aparecer preguntas de esa naturaleza donde no lo puedes resolver a través de un sistema de información. Tienes que trabajar necesariamente con patrones, ¿no? Patrones de conducta. Entonces, esto va a implicar una serie de actividades y tareas que se denominan aprendizaje automático. Daniel, ¿me puedes especificar, por favor, cuánto tiempo tengo disponible hasta este momento? Bueno, tranquilo, no termina la presentación tranquilamente y ya que estamos... Perfecto, muchas gracias. Aproximadamente 50 minutos, pero vamos, no tenemos prisa, tranquilo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esa tarea que implica que ahora queremos que las máquinas aprendan patrones se denomina aprendizaje automático, ¿no? ¿Para qué se usa esto? Para predecir cosas que pueden ocurrir en el futuro, o sea, probabilidad de adquirir una enfermedad, probabilidad de que un cliente no me pague, probabilidad de que un cliente me haga un fraude, probabilidad de que ocurra un accidente, probabilidad de que alguien muera, probabilidad de X cosa, ¿no? Esos son para eventos futuros, pero también puedo hacer diagnóstico. El diagnóstico es porque el evento ya ocurrió, ¿no? Diagnosticar si tienes una enfermedad, diagnosticar un estado, diagnosticar un trámite, ¿no? Depende de cosas que han ocurrido en el pasado, ¿no? Y también puede ser el mejor valor de una regresión. Esta actividad es muy intensiva de recursos humanos, hay que hacerlo, pero actualmente existen algunas formas de reducir los tiempos, ¿no? Entonces, hay múltiples aplicaciones. Esto se denomina Machine Learning. Hay diferentes técnicas para hacer Machine Learning, alfredo supervisado, no supervisado, alfredo reforzado, y dentro de ellos hay diferentes técnicas que se están trabajando, ¿no? Lo que quería llegar es a este proceso, ¿no? El proceso del aprendizaje automático. Este proceso implica una serie de tareas que ya están sistematizadas, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Si yo tengo una empresa o una entidad pública que tiene un conjunto de problemas, el primer problema es saber si las técnicas de la IA te pueden ayudar a resolver ese problema, ¿sí? Entonces, lo primero es que si has llevado este seminario, estás llevando un curso de IA, dirás, bueno, ¿de qué manera puedo aplicar la IA a resolver un problema en mi organización, ¿no? Entonces, esto viene por un tema de gestionar riesgos. El riesgo implica calcular la probabilidad que algo que no quiero, o también puede ser también que quiera, ¿no? Ocurra, ¿no? Y otra cosa es de hacer un diagnóstico de saber si algo, ¿no? Que me gusta o que no me gusta ya ocurrió, ¿sí? Son cosas de predecir algo que va a ocurrir en el futuro o de diagnosticar algo que ya ocurrió en el pasado. Por ahí proviene
el asunto de la aplicación de las técnicas de IA. Es decir, en ambientes donde tú no tienes suficiente, digamos, datos para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder construir un sistema de aprendizaje automático? Primero, que las computadoras no aprenden de la nada. Es decir, un modelo matemático para hacer no se puede programar, primero porque ya están programados, ¿no? Y segundo, que esos algoritmos son un poquito complicados, ¿sí? Entonces, la primera actividad que vas a tener que desarrollar, ¿no? Que es no automatizable, es que tienes que hacer una colección de datos. Imaginemos un problema, ¿no? Yo quiero, soy una empresa que pongo avisos en medios de comunicación, ¿no? Radio, televisión, y tengo un eslogan. Entonces, contrato a esos medios de comunicación para que transmitan mi eslogan durante el día. Entonces, yo quiero que transmitan 30 veces y necesito saber si mi eslogan ha sido transmitido o no. Entonces, una manera de saber eso es poner una persona que escuche todo el día estos medios de comunicación y que los cuente, ¿no? Pero otra manera es que tú tengas un sensor que capte la señal de audio, video de ese medio de comunicación y lo pase a través de un agente inteligente que determine si el eslogan está presente o no en ese periodo de tiempo. Entonces, eso va a implicar de que yo tengo que recolectar una serie de señales de audio, ¿no? Señales de audio, que vamos a llamarle colección de datos, ¿sí? A los cuales deben ser tipificados, ¿no? ¿Qué significa tipificar? Que esa señal de audio que puede tomar, no sé, pues 20, 30, 40 horas, lo subdivido en pequeños archivitos de audio, digamos de 1 minuto o de 2 minutos o de 5, dependiendo de la forma, y verifico si dentro de esos 2 minutos en un audio en particular está mi eslogan o no, ¿sí? Entonces, tipificar significa etiquetar a cada audio de 1 minuto, 2 minutos, con un valor al costado que signifique está lo que me interesa o no está lo que me interesa, ¿no? Obviamente es una actividad humana muy pesada, bastante, que toma mucho tiempo, pero que es indispensable, ¿no? Si tú tuvieses un software que lo haga, entonces ya no tendrías que hacer todo este proceso que estamos planteando. Entonces, a partir de esta tipificación, es que se construye un dataset, que es una estructura de datos que se diseña con estos fines, ¿no? Todas estas tareas son actividades previas antes de la construcción del modelo, donde participan personal del área usuaria, ¿no? La construcción del dataset lo hace normalmente el área de informática y genera una estructura que va a ser llevado a un área de analítica, de análisis de datos, ¿no? Estos señores van a comenzar tomando tus datos y empezar a prepararlos. Preparar significa identificar valores extremos, valores null, valores mal formados, toda una serie de análisis estadístico para poder identificar los patrones, ¿no? Y esos patrones van a ser identificados como tales a través de un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que se denomina la etapa de modelado y evaluación. Esos algoritmos pueden ser redes neuronales, aprendizaje profundo, árbol de decisión, regresión logística, una serie de algoritmos, ¿no? Entonces, el producto de esta etapa va a ser un modelo. Esta etapa de preparación y modelado, si lo hace una persona, ¿no? Puede tomar entre 2 a 3 meses, pero esa tarea también es automatizable. Ahora existen múltiples herramientas para que esto se ejecute en un tiempo muy corto, ¿no? De minutos inclusive. Pero esa tarea no automatizable, obviamente, que es netamente humana, ¿no? Luego de esto es que ese modelo puede ser colocado en un sistema de información. Por ejemplo, estábamos hablando de una empresa de seguros que necesita determinar cuánto cobrar, ¿no? Por la prima de seguros a sus clientes. Entonces, el modelo me va a calcular la probabilidad que esta persona fallezca en 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y en función a eso es que puedo determinar esa tasa, ¿no? Entonces, ese modelo, ¿no? Que es una consulta, es una probabilidad, puede ser colocado en el sistema de información y
ahora sí puedo consumirlo, ¿no? Puedo consumirlo a través ya de la atención al público, pero esos modelos están gestionando patrones de mis clientes, pero mis clientes pueden cambiar de patrón, ¿no? De repente hago una campaña en marketing y los clientes que tenían ahora ya no están y aparecen nuevos clientes, ¿no? No sé, pues todo eso puede modificar. Entonces, ese modelo necesita ser reentrenado, ¿no? ¿Para qué? Para que adquiera los patrones. Entonces, todo este proceso es necesario desarrollar. En mi caso he hecho múltiples proyectos, como les menciono, y la primera pregunta que le hago a mi cliente es, señor, ¿tiene usted datos? Y él me dice, sí, tengo muchos datos. Segunda pregunta, ¿están etiquetados? Y lo que siempre me responden es, ¿qué cosa es etiquetar datos? ¿No? Entonces yo le digo, etiquetar datos significa que usted asigne la decisión a cada instancia de datos que tiene almacenado. Hay algunos que me dicen, tengo datos, pero están en papeles, ¿no? Entonces no lo puedo trabajar, necesito que estén digitalizados, ¿no? Pueden ser escaneados simplemente o a un medio para poder procesarlos de manera automática. Entonces, esta etapa, ¿no? de no automatizar primera puede tomar entre 1 año, 2 años, en peor de los casos, pero si yo ya tengo sistemas de información que me recolectan datos a partir de ellos, este tiempo se puede reducir. Si yo no tengo una manera actualmente de captar esos datos, entonces tengo que construir un sistema de información y luego tengo que poblar ese sistema en un periodo largo de tiempo para poder recién trabajar, ¿sí? Entonces, aquí en la parte superior estoy colocando las actividades primarias del aprendizaje automático, que es la preparación, el aprendizaje, el despliegue y la explotación, pero hay esta etapa previa que normalmente es un tema de decisiones, es un tema de presupuesto, es un tema de capacitación de recursos humanos para hacer esas actividades, ¿ok? Entonces, el producto de este proceso se llama un modelo matemático. Un modelo matemático es una simple fórmula, ¿no? Todos se acuerdan la fórmula de energía, E igual a mc cuadrado, es un modelo. Se demoraron muchos años en armar esos modelos. Los modelos actuales son fórmulas y el aprendizaje implica que yo debo calcular esos betas, ¿no? Entonces, si ustedes han hecho alguna regresión lineal, la regresión lineal traduce muchos datos en una ecuación en la cual se conocen estos betas, ¿sí? Como les comenté, este proceso implica 2 actividades fundamentales, que es el aprendizaje y la explotación. El aprendizaje es donde se construye el modelo y la explotación es donde se consulta ese modelo. Existen múltiples tipos de modelos, ¿no? Esos modelos pueden ser descriptivos o pueden ser predictivos. Los interesantes son estos predictivos, especialmente el modelo de clasificación. Este modelo de clasificación te dice, por ejemplo, que un texto, ¿no? Cualquiera pertenece a un tipo de noticia, ¿no? Por ejemplo, eso lo hacen los medios de comunicación, ¿sí? Los datos no estructurados que llegan a través de los sensores, que pueden ser test, voz, o requieren ser preprocesados para que estos pasen a trabajarse en los modelos. Actualmente, con el Deep Learning, algunas de esas actividades de preprocesamiento pueden ser evitadas, ¿no? Aquí están algunos de los modelos descriptivos, ¿no? Disculpe, voy a retornar, es la parte superior que les decía. Estos modelos pueden ser de agrupamiento o segmentación, por ejemplo, para segmentar clientes, regla de asociación para verificar la canasta de mercado, o sea, si compro un producto, con qué otro producto lo puedo comprar, o secuenciación para saber si yo estoy, por ejemplo, en una página web, cuál es la probabilidad de que pase a la siguiente hoja, ¿no? Tengo múltiples hojas dentro de una página, entonces puedo armar un modelo ahí para ver la probabilidad de pasar de una a otra, ¿no? Por otro lado, los modelos predictivos pueden ser de clasificación, que son los clásicos con los que se trabaja, para los cuales yo lo que quiero es dividir el espacio en 2 segmentos o en más, pues eso se puede hacer. Puede haber modelos de regresión y modelos de pronóstico, ¿ok? Entonces, todo este ámbito del aprendizaje automático finalmente se va a traducir en una fórmula matemática, Y igual a f de x, que puedo colocarle un servidor de modelos para que esta tome la decisión. El detalle está que después que construí mi modelo necesito colocarlo en una herramienta que se ejecute. A esa herramienta le vamos a llamar un agente inteligente, ¿no? Un agente es como si fuese un softbot, ¿no? O un chatbot, ¿no? Es lo que
o un robot, ¿no? Es un agente inteligente. Ese agente conceptualmente es un software que permite percibir las cosas que están en su medio ambiente, aprender, ¿no? Generar reglas y luego cuando llega una nueva percepción, tomar una decisión para poder ejecutar un objetivo específico, o sea, lograr un objetivo. Estos programas de software siempre están basados en objetivos, ¿no? Entonces la gente va a medir su desempeño, va a desempeñarse siempre en un medio ambiente que está definido por sus percepciones. Esas percepciones van a estar establecidas por los sensores, que pueden ser sensores físicos o simplemente alguna señal que te llegue de, no sé, pues en internet o alguna señal que te llegue de los sistemas internos, ¿no? Esos agentes requieren autonomía, ¿no? Deben operar solos, por lo tanto necesitan sensores, ¿sí? Deben tener alguna forma de, si son robots, deben tener formas de desplazarse, y son softbots, puedes operar en forma autónoma dentro de otro sistema, ¿no? Entonces, cada uno de ellos también puede tener identificación propia. Todo esto se denomina IoT, y que implica la parte de cómo captar señales de forma automática. No lo voy a detallar mucho porque es un ámbito bastante amplio. En el curso que estamos planteando queremos llegar a construir un agente, ¿no? Que pueda captar alguna señal, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplillos de estos casos, digamos, tengo mi celular, ese celular tiene un acelerómetro y quiero saber si la persona que tiene el celular en ese instante está corriendo, está caminando o está echado o parado, ¿no? Es factible poder hacer eso, ¿sí? Es factible poder hacer. O a través de tu patrón de digitación saber si estás escribiendo un Excel o estás escribiendo un Word, ¿no? A partir del análisis de tus patrones de digitación. Entonces, esos agentes, ¿no? Que son finalmente el producto de la IA, tienen ciertas cualidades, ¿no? La primera y la más importante es que son autónomos, trabajan todo el rato, nunca duermen, nunca descansan, ¿no? Pueden ser reactivos, o sea, cuando llega la señal recién actúan, o pueden ser proactivos, ¿no? Que están prediciendo cosas que pueden ocurrir en el futuro y a partir de ellos tomar decisiones, ¿no? Pueden cooperar, si son muchos, se acuerdan de los drones pequeños, tienen que cooperar. Y la otra cualidad importantísima es el aprendizaje. El aprendizaje siempre las máquinas aprenden a través del ejemplo, ¿sí? O sea, siempre tiene que vivir la situación para que pueda aprender. Eso constantemente van a estar en un proceso de aprendizaje. Aquí existen aquí he presentado algunos ejemplos de agentes inteligentes que pueden ser trabajados, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el chatbot, los agentes que detectan fraudes o a un detector de hojas, ¿no? Que son algunas aplicaciones que pueden tenerse, ¿ok? Bien, quisiera, Daniel, si se puede abrir ahora sí el audio para las preguntas basadas en esta exposición. Muy bien, muchísimas gracias, Samuel, gracias por tu tiempo. Efectivamente, hacemos, bueno, pues unos minutos de preguntas. Aprovechar que tenemos aquí al profesor Samuel Alonso disponible. Podéis levantar la mano, os animamos a levantar la mano accionando, hay un iconito, pone levantar mano en el panel de control de GoToWebinar. Levantáis la mano y yo os abro el micrófono. Tranquilos porque solo vamos a escucharos, no os vamos a ver la webcam, Las webcams solo vais a ver las nuestras. Entonces, me levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano, aprovechar y bueno, pues comentamos lo que digáis, o hacéis comentarios o hacéis preguntas. A ver, aquí tengo una primera pregunta que te quiero trasladar, que me han hecho por el chat, Samuel, y me preguntan ¿qué recomendaciones haces? Es decir, entiendo que todo, digamos, la creación de modelos y el trabajo, la creación de aplicaciones de inteligencia artificial requiere software, ¿no? Entonces, sí. ¿qué recomendaciones haces a alguien, por ejemplo, un estudiante que quiere crear modelos de este tipo, que quiere meterse en este tipo de aplicaciones? ¿Qué tipo de software hay que empezar a manejar o cuál es el que recomiendas? Eso es la pregunta que me das. Perfecto.
Perfecto. Esta pregunta me la han hecho múltiples veces, ¿no? Los jóvenes, yo les digo, primero aprendan una herramienta que tenga posibilidad de crecer muy rápidamente y que tenga múltiples librerías. Una de ellas es el Python, ¿no? Ahorita existen múltiples empresas que trabajan con esta herramienta, ¿no? Segundo, pueden trabajar con R para hacer modelos específicos, pero lo que yo recomiendo más a los jóvenes es que participen o aprovechen el momento. ¿Qué sucede? Que el tema de la IA en ese momento está en un boom, ¿no? En una necesidad muy grande de recursos humanos capacitados. Entonces, las empresas hacen, aquí en Perú le llamamos una datatón, hackathon, ¿no? Todo lo que mentón, donde ellos convocan a los jóvenes para que puedan resolver problemas en particular y a través de esa convocatoria puedan captar a los mejores recursos humanos, ¿no? Eso va a tomar algunos años, pero luego van a aparecer múltiples personas que tengan ya estas capacidades. En ese momento, eso está en proceso de crecimiento. Entonces, primero aprendan Python, aprendan R y participen en estos concursos. Bueno, pues es una buena recomendación. Vamos a ver, veo una mano levantada de Gerson o Gerson Edilman. Te abro el micrófono. Ah, no. Gerson ha bajado la mano, así que no quiere hacer pregunta vía micrófono. Levantar la mano aquellos que queráis plantear alguna cuestión, alguna duda a Samuel. Vale, a Gerson, Marco, Rojas también habéis levantado la mano. Gerson, te abro el micrófono. Hola, Gerson, ¿qué tal? Gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Gerson. Te escucho muy bajo. Llamas desde Colombia, ¿no? Llamas desde Colombia. De Colombia, sí. Bueno, yo trabajo en una empresa de servicios y efectivamente el tema de la información es la fuente principal de la operación, ¿sí? Pero tenemos un ecosistema muy variado en cuanto a fuentes de información. No sé si para el tema de inteligencia artificial se siga manejando el concepto de bodega de datos para, digamos, extraer la información de diferentes tipos y sobre esa diseñar los modelos predictivos. ¿Sigue vigente o no sigue vigente? Entiendo que ya tablas de hechos es muy demorado porque el negocio cambia. Cuando yo construyo la tabla de hechos para analizar algo, ya en tiempo real ya ha cambiado. Entonces ya ese concepto ya no se maneja. ¿Cómo se maneja para inteligencia artificial? Sí, que no sé si Samuel si lo has entendido, es que no se te oye muy bien, Gerson. Creo que he hablado, si digamos sigues trabajando con el concepto clásico de bodega de datos para este tipo de proyectos de inteligencia artificial. Ok. Sí, he trabajado en algunas empresas donde se usa todavía el concepto de, no es que todavía, o sea, va a seguir vigente, de bodega de datos, de almacén de datos, de data warehouse. Ese concepto no es que sea excluyente de la IA. La idea de las bodegas de datos es de poder tener la información estructurada para que un ser humano tome una decisión. Ese es un paso previo, ¿no? Si esa decisión se puede sistematizar, es un paso previo para que se pueda construir modelos que permitan que esas decisiones ahora sean apoyados por un modelo autónomo, un modelo de aprendizaje automático. No es excluyente. Puede seguir trabajando, más aún hay múltiples empresas grandes que siguen trabajando con esto y gran parte de los datos, ¿no?, que han sido trabajados se almacenan en estas herramientas para que desde ahí los modelos puedan consumirlos. Yo te recomiendo que empieces a trabajar con el concepto de Big Data, ya que tiene que ver con temas de almacenamiento principalmente, de velocidad, ¿no?, de formatos, para que puedas hacer una migración de conceptos. Vale, muchas gracias, Gerson. Vamos a ver, César, que comentas que eres médico. Estaría bien si quieres intervenir vía micrófono. Levántame la mano y yo te abro el micrófono para que puedas plantear las preguntas que me has hecho por chat directamente. Vale, César, pues te abro el micro, César. Vamos a ver. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Tal como lo había mencionado el coordinador,
soy médico. Y pues dentro de mi desarrollo profesional en estos 30 años, siempre he pensado que debemos buscar ayudas tecnológicas para hacer la práctica médica un tanto más segura, sobre todo más integral y poder que el médico tenga la mejor información disponible para obtener los mejores resultados en el paciente. La pregunta en concreto es, ¿qué elementos debo proveerles el sector nuestro como asistencial a los equipos de TI de una empresa para que ellos puedan abordar el tema y ahí iniciar una fase, si bien no por completo de inteligencia artificial, sí mirar cómo podemos iniciar unos pasos? ¿Cuál recomendarías que fueran esos pasos para poder llevar a feliz término un proceso de inteligencia artificial? Unos primeros. Perfecto, perfecto. Gracias. En primer lugar, he trabajado con profesionales del área médica. Inclusive mi tesis de maestría estuvo vinculado al tema de diagnóstico de cáncer de mama. Primero, te diría, no busques que los modelos de IA te ayuden a resolver todos tus problemas. Ese es uno. Segundo, siempre busca resolver un problema en particular, ¿no? Así como lo hace un agente que tiene un objetivo específico. O sea, quiero saber si este paciente tiene o no tiene tal enfermedad en particular, que puede ser algunas derivaciones de la enfermedad, pero una enfermedad muy particular. O sea, no esperes que el modelo te diagnostique todas las enfermedades, ¿no? Entonces, yo quiero saber si alguien tiene, no quiero poner un nombre en particular, pero quiero saber, por ejemplo, si esta señora en el futuro pueda tener un caso de eclampsia, ¿no? Por ejemplo, ese es un caso concreto y particular. Entonces, diseña tus proyectos en función a ese esquema. Entonces, tengo que recolectar datos de las señoras, ¿no? Datos históricos, ¿no? Información que ya va a depender del especialista, y necesito etiquetarlos, ¿no? Porque la eclampsia es una probabilidad de que algo ocurra en el futuro. En este momento yo quiero saber si lo va a tener o no en el futuro, entonces necesito tomar información de las señoras en forma seriada en el tiempo, diferentes atributos, y luego cuando ocurre el evento etiquetarlo como 1, y si no ocurre el evento etiquetarlo como 0, y luego toda esa información recién pasarla a nuestra área de analítica, ¿no? Nuestros amigos del área de informática nos van a proveer el soporte para almacenar, para registrar, para procesar esos datos, pero ellos no lo van a analizar. Los que analizan corresponden al área de analítica de datos, análisis de datos. Otra cosa que recomiendo en una empresa es que no mezclen el área de informática con el área de analítica, ¿no? Las visiones de esos profesionales son diferentes, ¿no? En el área de analítica normalmente están personal de estadística, de ciencia de la computación, ¿no? De matemáticas. En cambio, en área informática están pueden ser ingenieros de software, ingenieros de sistemas de información, ingenieros de sistemas, bueno, diferentes profesiones, y cada uno de ellos tienen visiones particulares, ¿no? Y por otro lado está el usuario, ¿no? Entonces son 3 actores que están interviniendo en este proceso. Muy bien, César, pues muchísimas gracias por tu pregunta a el área entiendo, Samuel, que tú, por ejemplo, puedes ofrecer o ofreces consultoría, tú o tu empresa, no sé, digamos, de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, alguien que tenga alguna o que quiera empezar a desarrollar algún modelo de este tipo, alguna aplicación, ¿podría dirigirse a ti para que tú le ayudaras? Perfecto, perfecto. Sí, en particular, yo trabajo en la Universidad Nacional de Ingeniería, trabajo ya más de, creo que 25 años dictando diferentes cursos, y dentro de la IA estoy trabajando del año 2004, 2005, y en mi rato libre hacemos consultoría, ¿no? A diferentes empresas. También veo asesoría de tesis. Realmente la parte de asesoría de tesis donde está la parte interesante, porque los jóvenes traen
ideas cada vez más interesantes. También hemos trabajado con proyectos de investigación, aquí en Perú con Concitec, con Colciencias de Colombia. Bueno, hay diferentes entidades dentro de cada país que se dedican a temas de investigación. Entonces, mi trabajo es ayudarte a construir ese modelo, ¿no? Ese modelo que luego lo puedes empotrar dentro de otro sistema para que esto pueda operar. Entonces, aplicaciones hay en minería, ¿no? Puedes contar, por ejemplo, diferenciar los tamaños de las rocas, diferenciar materiales con imágenes, con voz, con texto, ¿no? Hay diferentes aplicaciones, no solamente en el ámbito de la presencia autónoma, también está el tema de optimización, ¿no? Donde hay también múltiples aplicaciones. Entonces, estamos abiertos para poder apoyarlos a las personas que están interesadas en este dominio. Otra cosa también a la cual me dedico es a divulgar estos conceptos. He editado, así como he editado múltiples conferencias en empresas donde los profesionales requieren aprender esas cosas porque la IA pues se viene, ¿no? Disculpen, no se viene, ya está aquí encima de nosotros. Entonces necesitamos cambiar la forma como pensamos. Ya no es necesario hablar de datos, información, ¿no? Esos conceptos como que están cambiando. Ahora tenemos que hablar de señales, ¿no? Señales, patrones, ¿no? Modelos y de qué manera estos van a interrelacionarse para generar decisiones automáticas, sin necesidad de que ya no podemos construir software pensando que alguien va a digitar, ¿no? Entonces ahora el software captura las cosas en forma directa del medio ambiente, procesa y genera una señal, ¿no? Inclusive si vamos más allá, hay sensores pues de señales cerebrales que van a implicar que ni siquiera tengamos que hablar para decir lo que queremos expresarnos. Samuel, me están pidiendo que pongas, tienes una slide creo con tu email para tus datos de contacto porque me están pidiendo tus datos de contacto. Aquí está, lo voy a escribir en el chat. Perfecto. Más fácil. Sí, bueno, ahí aquí estamos. Lo tenemos, efectivamente, efectivamente, escríbelo en el chat también. No se me molesten. Perfecto. Aquí lo voy a poner a todo el mundo. Efectivamente, creo que lo tenéis ahí. El mail de Samuel. Esos son ese es mi currículum, todas las cosas que he hecho y que estoy desarrollando actualmente. Estamos viendo la slide 34, Samuel. No sé qué es lo que quieres proyectar. Estoy exponiendo la transparencia número 2. Pues yo estoy viendo la slide 34. No sé por qué. A lo mejor es que se ha quedado parada otra vez. Tienes que. Exacto. Inteligencia artificial 21. Estamos. Ahí, el número 2. En la 1 estamos. Ahora la 2. Perfecto. Ya estamos en la 2. Exactamente. Ahí está. Aquí está la experiencia del expositor. Para que ustedes me conozcan. Vale. Vamos a ver. Un ámbito en el cual. Adelante. Sí, no, te comentaba que un ámbito en el cual estoy trabajando actualmente es en gestión de riesgos. Finalmente, lo que están buscando las empresas es predecir situaciones que pueden ocurrir en el futuro, ¿no? Y tener desde el momento actual elementos para anticiparse a su ocurrencia, ¿no? En base a riesgo. Entonces, ahí también existe un ámbito de aplicación muy grande, soportado de múltiples tecnologías. La tendencia ahora de las empresas es a colocar estos modelos como servicios, ¿no? Servicios en la nube para poder consumirlas y no necesitar infraestructura dentro de la empresa. Pero de lo que no puede evitar una empresa es de tener profesionales capacitados. Y ahí es donde está justamente la oportunidad para todos los que están asistiendo a esta charla. Sí, efectivamente tengo dos preguntas. Hay una persona que comenta, efectivamente, en la línea que has comentado, ¿no? Que ahora mismo esa potencia de computación no requiere de grandes inversiones en
en infraestructura propia, porque se puede utilizar tanto, por ejemplo, Amazon Web Services como Microsoft Azure y otra serie de infraestructuras en cloud, ¿no? Eso yo creo que facilita mucho a cualquier tipo de empresa y cualquier dimensión, sea grande o pequeña, dimensionar de una forma muy económica, ¿no? Exactamente, lo que está permitiendo es que tenemos que tener en consideración también que las aplicaciones de la IA nacen como ideas, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Los jóvenes siempre tienen muy buenas ideas. Entonces, y el jefe observa que esa idea es interesante y dice, bueno, ahora lo quiero para toda la organización, ¿no? Entonces, antes que se ejecutaban, digamos, una transacción cada hora, ahora están ocurriendo 10.000 o 20.000 transacciones por segundo. Entonces, necesitas mucho poder de cálculo y esto, pues, necesita ser soportado, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la necesidad de esos servicios de Amazon, de Azure, de IBM, bueno, todas esas empresas. Bueno, tenemos un par de minutos más, si queréis, levantar la mano y así os abro el micrófono, aprovechar. Hay otro comentario que me hacen por aquí. A ver. Vale, relativo a. Has comentado durante la presentación que uno de los usos, evidentemente hay muchos, pero me preguntan si tienes alguna experiencia detectando, por ejemplo, fallos en los sistemas eléctricos de un país, ¿no? O de un país o de una empresa, por así decirlo, ¿no? De distribución de energía eléctrica. ¿Esto tienes alguna experiencia al respecto? Sí. Sí, justamente aquí en Perú la entidad pública que hace esa tarea se llama Ocinermin. En este momento le estamos dando un servicio justamente para hacer la detección de fallos del sistema interconectado. Estamos trabajando con grafos para poder mapear la red y con series de tiempo para poder ver la tendencia de las fallas, o sea, del tiempo de desconexión y la frecuencia de desconexión de cada uno de los elementos, ¿no? Esos elementos pueden ser los nodos, ¿no? Las subestaciones, los equipos o la misma línea, ¿no? Y apoyados pues con datos de medioambientales, por ejemplo, caída de rayos, lluvias y otros elementos. Justo estamos ahorita en ese proceso. Si hay algún interesado, podemos conversar. De repente esto se puede aplicar en otros dominios. Sí, supongo que esto será a partir de, por ejemplo, meteorología o a partir de sensores de temperatura, por ejemplo, de ciertos aparatos o de ciertas partes de la red. Sí, en esta etapa, porque ese es un proceso, estamos creciendo, estamos trabajando con datos propios, o sea, datos históricos de la ocurrencia de estos eventos, datos de medio ambiente y temperatura. Pero la idea más adelante es que esto se pueda ampliar y se pueda censar cada uno de los elementos. Entonces la magnitud de datos captados pues es mayor, ¿no? Ya existen elementos de captación, lo que estamos viendo es la forma de procesar esos datos para que puedan servir para predecir eventos en el futuro. Ahorita estamos en una etapa de trabajar con eventos históricos, ¿no? Eventos históricos, datos de medioambientales y la misma topología de la red. Pero la idea es que en el futuro se puedan trabajar con datos puntuales de cada uno de los elementos. Me comentan por aquí también el tema, y lo has comentado, el tema del Internet de las cosas, es decir, fundamentalmente de los sensores, ¿no? De los sensores de temperatura, de los sensores de tráfico, de cualquier sensores se pueden aplicar a todo, ¿no? Esto dimensiona muchísimo, crea una cantidad de posibilidades tremenda, ¿no? Combinado con la inteligencia artificial. Sí, justamente Pedro al comienzo de esa charla comentó que vamos a desarrollar un curso, posiblemente ustedes saliendo en el mes de enero, y la idea de este curso es que los asistentes puedan construir un ejemplo, ¿no? El que les comenté, un sensor es este celular que tengo en mi mano, que tiene múltiples herramientas para poder captar cosas. Lo interesante es el acelerómetro, ¿no? Entonces, a través de esa señal que es captada por este dispositivo, se puede tomar diferentes decisiones, ¿no? Por ejemplo, una aplicación, y lo he conocido, es un detector de caída de personas, ¿no? Si una persona de edad se cae, un abuelito,
esta persona, si no es atendida en un tiempo prudente, entonces puede fallecer, ¿no? Entonces yo quiero saber si alguien que tiene un aparato, un celular encima, se ha caído, ¿no? Eso, por ejemplo, es un agente, es solamente hacer esa tarea en particular, ¿no? El tema es cómo hacemos que desde la señal que se ha captado se pueda detectar ese evento, ¿no? Ahí tienes una aplicación muy concreta y sencilla de qué cosa es la IA, ¿no? Y de esa forma existen múltiples aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, tengo estudiantes que han estado trabajando con sensores miográficos. El sensor miográfico te permite captar señales de músculos. Entonces hay cuando nosotros hacemos ciertos movimientos, ciertos músculos son activados y esto se puede captar a través de estos sensores, y ahora la tarea es procesarlos para detectar el patrón. Hemos trabajado también con el Kinect, no sé si conocen el Kinect. Kinect es una herramienta de Microsoft que te permite esqueletizar hasta, creo que son 5 o 6 personas, y toma una imagen de un grupo de personas y te devuelve el esqueleto. Entonces se puede ingresar a una base de datos y yo ahora puedo analizar el esqueleto. Entonces, ¿qué significa el esqueleto? Saber, por ejemplo, si la persona está caminando, si está corriendo, si está cojeando, tiene cierta postura, ¿no? Y eso me genera un patrón que luego me va a permitir tomar alguna decisión solamente tomando una foto, sin afectar a la persona, sin preguntarle absolutamente nada. Puedes tener información acerca del estado de la persona. Sí, entonces, así como eso, pues, hay múltiples aplicaciones. Me pregunta por aquí si tienes alguna opinión sobre las herramientas de TensorFlow de Google. No sé si, que además creo que las pone en abierto, ¿no? O sea, sí, la idea de estas herramientas de TensorFlow están vinculadas al aprendizaje profundo. La idea central es que el proceso tradicional de análisis de datos implica que el dato que es captado por estos sensores deben ser preprocesados para convertirlos en una estructura de información. Pero a través de esas herramientas de aprendizaje profundo, ¿no?, que está basados que pueden ser soportadas por TensorFlow, ese proceso de preparación del dataset se minimiza. Entonces, directamente desde la imagen, sin necesidad de generar una estructura intermedia, yo puedo desarrollar el aprendizaje. Entonces, me minimiza la tarea de preprocesamiento. Requiere más proceso computacional y puede tomar decisiones en función a lo que haya aprendido. También recomiendo a los jóvenes que lean un poco más o aprendan un poco más del aprendizaje profundo. Vale, o sea que el aprendizaje profundo, el deep learning en inglés, es algo que hay que prestar atención. Exactamente, la idea principal de esta técnica es trabajar directamente de la señal sin necesidad de hacer tareas de preprocesamiento, o sea, minimizando el preprocesamiento. Por lo general, el preprocesamiento implica tareas de saber de qué se trata esa señal que estás captando, ¿no? Yo les comenté al inicio, si es necesario entender y comprender lo que estamos captando para poder aprenderlo, ¿no? Entonces estamos llegando a la conclusión que no es necesario hacer eso, ¿no? Basta que yo mire algo y si lo logro repetir ya lo aprendí. Entonces la idea del deep learning es lograr eso, ¿no? Así que directamente de la señal la máquina pueda aprender y tomar una decisión sin necesidad de hacer tareas previas, ¿no? El aprendizaje tradicional implica hacer esas tareas previas para poder saber qué información, ¿no?, está incorporado en la señal. Muy bien, pues vamos a agradecer a la organización que nos ha traído aquí a Samuel. Os voy a pasar la web, es LPI. Antes hemos visto a Pedro Chávez, que es el impulsor de esta asociación sin ánimo de lucro. Os voy a poner ahí la página web para que la podáis visitar. Y a una pregunta que nos han comentado, bueno, ha habido varias sobre cursos online de inteligencia artificial. Efectivamente, junto con Samuel y con el EPI estamos preparando cursos online sobre inteligencia artificial. Así que estaros atentos porque desde en tecnowebinars.com es donde los vamos a publicar.
para que podáis apuntaros de diferentes niveles y para diferentes perfiles de profesionales. Estaros atentos porque los estamos organizando efectivamente con Samuel y otros profesores también de LPI. Así que muchísimas gracias, Samuel, oye, por tu tiempo y por tus explicaciones muy claras e instructivas. Bien, muchas gracias, Daniel. También muchas gracias a todos los asistentes. Muy buenos días. Y bueno, en unos casos, buenas tardes o buenas noches. Gracias, permiso. Efectivamente, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Hemos estado hasta 75 personas en directo. Ya os dije que se habían registrado 290 y tantos, casi 300 personas a este webinar de hoy. Y estaros atentos en tecnowebinars.com, a próximos webinars relativos a este tema o a otros también de interés para vosotros seguro. Y en demosdesoftware.com vamos a publicar el vídeo completo del webinar de hoy. También podéis ver otros 3.000 grabaciones de webinars anteriores, o sea que tenéis ahí para entreteneros. demosdesoftware.com para las grabaciones y tecnowebinars.com para próximos webinars. Así que nada más, yo me despido desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, en España. Hasta la próxima, adiós. Bien, mucho gusto, permiso, me conecto.